Ok, pues hoy comenzamos este estudio que espero que sea de gran utilidad. Básicamente les voy a decir una cosa, este estudio es un estudio teológico, realmente un estudio que yo parte de esto voy a estar dándole a ustedes. Es un estudio también del seminario, aunque no estoy dando este estudio directamente así como las doctrinas de la gracia, pero básicamente es lo que les están dando en fundamentos de la fe. Lo único que pasa es de que vamos a estar tratando de enriquecerlo más, porque las doctrinas de la gracia son doctrinas profundas y vamos a estar enriqueciéndonos al respecto. Cada cristiano, desde el momento en que se convierte a Jesucristo, desde el momento que se convierte en una nueva criatura, tiene cierta noción de lo que ha hecho y lo que ha creído, pero no como debe ser. Eso es lo que les quiero decir. No como debe ser. Incluso a través de los años me he dado cuenta que las personas no llegan a las convicciones firmes, a sus convicciones fuertes y firmes hasta que llegan a conocer la doctrina del Señor. Y esa es una gran verdad. Ciertamente llegas a conocer Juan 3:16, ¿no? Y te quedas ahí y comprendes un poco lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegas a comprender, ¿no? Un poco al respecto de lo que dice también 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y tal vez entiendas Gálatas 2:20, ¿no? Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, no sé hasta dónde puedan comprender todo esto muchas personas. No sé hasta dónde puedan edificarse con estos versículos. Por supuesto que se edifican, son la palabra del Señor, pero todos los cristianos de hoy solo han entendido lo básico. Esa es la situación que sucede, les puedo decir, a nivel de nuestra nación. No sé en otros países, y tal vez puedo decir que en todo el mundo. Y han entendido lo básico. Generalmente tomamos lo que nos conviene. Ese es el problema. Y por eso es esta carga de este estudio. Tomamos lo que nos conviene. Por ejemplo, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. O tal vez podamos comprender, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? Tomamos versículos ahí. O si no, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A lo que voy y a lo que quiero explicar es lo siguiente: tomamos versículos de nuestra conveniencia, aspectos de lo que Cristo dijo, pues para que se acomode a nuestra perspectiva y se acomode un poquito a lo que nosotros queremos cuando venimos a Cristo, ¿no? Y así como estos pasajes, hay muchísimos más que son maravillosos y excelentes para llevar la salvación a los perdidos. Sin embargo, por lo general, los hombres esperan siempre beneficios. Otra vez les menciono esto: que los motive, les atraiga, les provea de sus necesidades, de su bienestar. Por lo general se predica un evangelio diferente, ustedes lo saben. Ves alrededor, en torno nuestro, y desgraciadamente se predica un evangelio de oportunidad, un evangelio de grandes propuestas, un evangelio atractivo, de grandes expectativas, que no sea comprometedor, ni agresivo, ni hiriente, ¿no? Bueno, ¿no es cierto? Ni dictatorial, porque pues a mí eso no queda conmigo, ¿no? Habrá gente que lo diga, ¿no? Que nadie me ofenda, que sea complaciente con lo que yo hago, que me acepte como soy. ¿No has oído eso? Qué tremendo, ¿no? Y altamente tolerante. Y ese es el problema. Bueno, pues de la misma manera, la doctrina del Señor
precisamente abarca, las doctrinas de la gracia abarcan todos esos aspectos. ¿Qué quiero decir? Que van al fondo, al meollo, a tocarte tu herida realmente, a establecer firmes convicciones en tu ser, en tu vida, para que entendamos verdaderamente quiénes somos en este mundo, por qué estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? De lo contrario, pues mira, solamente nos están sobando, ¿no? Nos están acariciando, porque nos aceptan como somos, y ese es el problema. Entonces muchos se quedan evangelizados, les puedo decir, pero no discipulados. Ese es mi pesar. Puedo decir con toda claridad que muchos se han quedado ahí, a la mitad del camino. No estoy diciendo que no sean cristianos, pero desgraciadamente entre el discípulo verdadero y el que está, el cristiano, el nacido de nuevo, y el discípulo, creo que hay una diferencia muy grande de conocimiento, de establecer principios sólidos en tu vida, de que el Espíritu de Dios trabaje a través de la palabra de Dios, se reafirme profundamente en tu ser. Y muchos han testificado realmente que cuando conocieron la doctrina del Señor es cuando realmente entendieron, ¿no es cierto? Cuando conocieron la doctrina del Señor es cuando realmente se entregaron. Muchos se conforman con la profesión de fe que hicieron, con las palabras que repitieron, con su tarjeta de decisión tal vez, que escribieron en diferentes lugares y en diferentes organizaciones, con la propuesta incluso de pasarles el frente e invitarles al salón correspondiente para orar por ellos, y tal vez creyeron que por haberles impuesto las manos iban a salir de ahí completamente diferentes, ¿no? A ser salvos y llenos del Espíritu Santo, como si esto fuera osmosis, ¿no? Tocarles a la gente para que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué se hace eso, no? Bueno, pues a la gente le gusta no comprometerse, pero sí tener todos los privilegios que el Señor ofrece. Eso sería suficiente y eso sería lo mejor, ¿no? Hasta ahí me quedo y eso me gusta y ahí así voy a seguir. Por eso encontramos en todas las iglesias mucha gente que no está desarrollada. Se los digo de verdad. La gente no se ha terminado por desarrollar, como que su crecimiento se ha estancado, su crecimiento se ha quedado en un nivel muy bajo y no quieren seguir adelante. Y les digo que no quieren porque es la verdad, porque ahí está la palabra, ahí está la doctrina, hay libros muy enriquecedores, pero no quieren pagar el costo. Y ese es el problema. Y por esta razón traemos de la reforma de Calvino las doctrinas de la gracia. Se los digo así, los elementos que en algún tiempo sirvieron para dar mayor establecimiento en su vida espiritual, para darles la mejor educación bíblica y establecerlos firmemente en lo que alguna vez creyeron y tuvieron un verdadero nuevo nacimiento. Los siguientes artículos han sido escritos con la esperanza de que mucho del abuso que es lanzado al sistema teológico calvinista sea retirado. Muchas personas han rechazado las doctrinas de la gracia. Solamente cuando mencionan el hecho de que sea Calvino o Juan Calvino, sencillamente lo han rechazado. Por eso hoy estoy mencionando que este es un estudio de las doctrinas de la gracia, la cual es el apoyo miren, ¿saben qué? Es el apoyo tal vez de nuestros antepasados, de las doctrinas que fueron fundamentadas firmemente en las iglesias en algún momento, en la fe, en la fuerza de la iglesia, en una era mucho más gloriosa que la que nosotros estamos viviendo actualmente. Y sea vista claramente en nuestros tiempos. Deseamos que sea vista, que resucite, que lo saquemos del baúl, del olvido, ¿no? Porque ya no digo de los recuerdos. Sacas del baúl, del olvido, estas maravillosas
obras que el Señor nos ha proporcionado. Entonces estas doctrinas son cocinadas tanto conocidas, tanto como las doctrinas de la gracia, como los 5 puntos del calvinismo. Así son conocidos. Sin embargo, había también, como en nuestros días, doctrinas que dañaban la interpretación bíblica en aquel entonces, dañaban la verdadera interpretación bíblica, y uno de los precursores era el holandés Santiago Arminio. Santiago Arminio era tremendamente una persona que dañaba las doctrinas de la gracia. Bueno, y ahí está. Sin embargo, había también la contraparte, ¿no? Según esto, que cuando muere uno deja las enseñanzas para ser propagadas fuertemente y por supuesto para que perduren para siempre. Y esa fue la idea, por supuesto, de las doctrinas de la gracia. Se habían formulado en 5 puntos principales. 5 puntos principales. Les estoy hablando de lo que dijo el holandés Santiago Arminio. Esta fue la contraparte. Tal vez no me expliqué bien, pero esa es la idea. 5 puntos que se habían propagado de doctrinas erróneas, conocidas como arminianos. Hasta este punto la iglesia, con las iglesias de Holanda en común, con las otras iglesias protestantes principales en Europa, se habían suscrito a las confesiones de la fe de Belga y Heidelberg, las cuales fueron establecidas firmemente en la enseñanza de la Reforma. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esta posición, y ellos presentaron sus 5 puntos por la posición que se había propagado, por supuesto, de la sana doctrina, y esta persona propagó 5 puntos en forma de demostración, protestando al Parlamento holandés. Los 5 puntos del arminianismo fueron, hablando ampliamente, como sigue. Número 1, libre albedrío. Ese fue un punto. O habilidad humana. Este es un primer punto que precisamente el arminianismo propagó. Esto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída, no estaba totalmente incapaz de escoger bienes espirituales, y era capaz de ejercitar fe en Dios en orden para recibir el Evangelio y así atraerse a sí mismo a la posición de la salvación. Y bueno, ese es el punto número 1, libre albedrío, habilidad humana. En otras palabras, el hombre es capaz de escoger por sí mismo la salvación, aceptar o rechazar en el momento que fuera necesario la palabra de Dios. Número 2, elección condicional. O sea, número 1 es libre albedrío o habilidad humana. Número 2, elección condicional. Esto enseñaba que Dios tendía sus manos sobre aquellos individuos que Él sabía o previo que responderían al Evangelio. Dios eligió a aquellos que, salvados por su libre voluntad y en su estado natural caído que era, por supuesto, de acuerdo con el primer punto del arminianismo, no completamente caído de todos modos. Realmente el arminianismo vino precisamente a decir todo lo contrario a lo que Calvino había establecido, y buscando la manera de exaltar al hombre, principalmente exaltar al hombre, distorsionó completamente lo que estaba enseñando, lo que Juan Calvino proponía. Número 3, redención universal o expiación universal, según Arminio. Y esto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos los hombres, fíjense nada más, pero solamente en manera potencial. Otro error peor. La muerte de Cristo hacía posible a Dios perdonar a los pecadores, pero solamente con la condición de que creyeran, según Arminio.
No sé cuántos de ustedes han estado en el seminario y han escuchado precisamente la teología que estamos enseñando ahí. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron ahí, pero esto es totalmente contrario a todos los elementos y a todas las doctrinas de la gracia que hasta ahora conocemos. Ahorita vamos a ver precisamente lo que propone Calvino, ¿no? Número 4, la obra del Espíritu Santo en la regeneración limitada por la voluntad humana. En otras palabras, está limitada su regeneración porque el mismo hombre interviene, el mismo hombre frena lo que Dios quiere hacer con él. Y esto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando empezaba a obrar para traer a una persona a Cristo, podía ser resistido eficazmente. En un momento dado, si Dios está llamando a alguien a la salvación, el hombre puede decir, no quiero, y no quiero. Y obviamente lo hemos visto, pero ese es otro aspecto. Entonces, según Arminio, eso es lo que hace la obra de Dios en el hombre, y el hombre puede resistirse. Y su propósito frustrado. Finalmente, fíjense, Dios en ese sentido queda su propósito frustrado, porque Él si está llamando a alguien y aquel tiene la voluntad y el poder para rechazarlo, bueno, pues sencillamente Dios se frustra, ¿no? Él no podía impartir vida al menos que el pecador estuviera dispuesto. Eso es lo que propone Arminio. No puede impartir vida a menos que el pecador estuviera dispuesto que esta vida fuera impartida a su propia existencia. Número 5, caerse de la gracia. Les estoy explicando de una manera muy general, sin irme completamente a fondo, porque realmente entiendo que es importante también, por supuesto, todo lo que nos espera de las demás doctrinas, ¿no? Entonces, caerse de la gracia significa que esto enseñaba que un hombre salvo podía perder finalmente la salvación, ¿no? Esto es, por supuesto, la consecuencia lógica y natural del sistema. Si el hombre tiene que tomar la iniciativa en su salvación, tiene que retener la responsabilidad para la consecuencia final. En otras palabras, si tú vas a resistir, por supuesto, y finalmente vas a perder la salvación, entonces ya no tienes responsabilidad sobre tu propia vida espiritual. O sea, dejas de tener esa responsabilidad. Entonces, vean ustedes que qué dañino ha sido esto a través de la historia. Los 5 puntos del arminianismo fueron presentados al Estado en un sínodo nacional de la Iglesia y fue llamado a reunirse en Dort en 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las Escrituras. El sínodo de Dort se reunió por 154 sesiones con un periodo de 7 meses, solamente para analizar eso, imagínense nada más. Pero al final no pudo encontrar terreno en lo cual reconciliar el punto de vista arminiano con lo que expresa la palabra de Dios. Obviamente, ¿no? Reafirmando la posición inconfundible de la propuesta en la Reforma y formulada por el teólogo francés Juan Calvino. El sínodo de Dort formuló sus 5 puntos calvinistas para contradecir el sistema arminiano. Obviamente ya estaban dadas. Es decir, las enseñanzas ya estaban propuestas, ya estaban efectuadas. Pero el sínodo de Dort formuló los 5 puntos del calvinismo precisamente para contrarrestar lo que Arminio había dicho y había destrozado de la palabra de Dios. Ahora dicen ahí en sus notas, ¿por qué el Evangelio de Juan? ¿Por qué el Evangelio de Juan? Ustedes ven que los 5 puntos del calvinismo se concentran básicamente en las doctrinas de la gracia, pero basándome en esta ocasión, por supuesto,
supuesto, en el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? En cada generación, miren, el cristiano en el púlpito y en la banca ha tenido necesidad de contar con una perspectiva clara del Evangelio, en lo cual es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿No es cierto? Romanos 1:16. Es de suma importancia que el Evangelio proclamado y creído sea el de las buenas nuevas de Dios, respaldado por su autoridad y por lo tanto basado en la palabra de Dios. Por esta razón vamos a ver este estudio. Se ha escogido el Evangelio de Juan porque fue escrito por el discípulo amado de Jesucristo, expresamente para llevar a los hombres a depositar su fe en Jesucristo. Podemos encontrar varios pasajes que, si ustedes me acompañan, en Juan 14, 25 y 26, podemos encontrar mucha riqueza, por supuesto, y mucha razón por la cual me he basado en las doctrinas de la gracia. Juan 14, 25, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que quede bien claro, que quede bien presente, que quede bien establecido, que quede profundamente en tu conciencia y en tu ser, en tu alma y en tu corazón. Que no sea una simple gama de situaciones y de doctrinas que a nada lleguen y a nada se establezcan. Miren en Juan 15, en el versículo 26, miren lo que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me estoy basando en Juan precisamente por esto, porque el Evangelio de Juan es meramente para la iglesia. Si ustedes lo saben, ustedes saben que los evangelios fueron escritos para enfocarse a distinta población, a distintas niveles sociales, tal vez más que distintos niveles sociales, a diferentes personas en la sociedad que existía en aquel entonces. Por ejemplo, Mateo fue escrito específicamente para los judíos. El Evangelio de Marco fue escrito específicamente para los griegos. Lucas fue exclusivamente para, me parece que es al revés, ¿no? Lucas para los griegos y Mateo era especialmente para los romanos. Y Marcos. Y por supuesto Juan para la iglesia. Vean el versículo 27, 15, 17 de Juan: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El capítulo 16, vean el versículo 13 a 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque os hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, y así como esos, hay también otros pasajes tan importantes acerca de la revelación que Dios quiere para todos nosotros. Otra razón para escoger este evangelio es que hemos sugerido a hombres, mujeres, muchachos, niñas con inquietudes espirituales que comiencen aquí en este estudio de la Biblia. Alguna vez que he predicado el evangelio, igual lo hemos hecho con la intención de que sea evangelístico, correcto, por supuesto, pero también aquí se encuentra toda la instrucción especial para ser discipulado, toda la instrucción especial para tener la doctrina básica que finalmente normará tu vida y normará tu ser. Entonces, como un cristiano evangélico que cree y proclama el Evangelio de Jesucristo, es importante para mí que lo creo y predico, sean las buenas nuevas que predicó Jesús, que comisionó que sus apóstoles y que la iglesia
ha predicado en todas las épocas, se quede bien establecido, otra vez, en tu ser, en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Vean Mateo 28. En el capítulo 28, vean el versículo 18. 28, 18, ustedes lo conocen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón principal por la que se predica y se enseña la palabra de Dios es para ser discípulos. Esa es la idea. Lucas 24, del 44 al 49. Vean por favor también esta parte tan importante. Lucas 24, del 44 al 49. Al final casi todo está. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El libro de los Hechos también es muy importante también para entender obviamente todo lo que concierne a la vida de discipulado. Los cristianos evangélicos difieren hoy en cuanto a ciertos aspectos de los evangelios, lo admitan o no, o son calvinistas o son arminianos. Esa es la verdad. Obviamente no estamos hablando de que seguimos la doctrina específicamente y seguimos al hombre Juan Calvino. No estamos siguiendo al hombre, estamos siguiendo simplemente lo que él dejó establecido para que nosotros comprendamos y establezcamos bien nuestra vida espiritual. Y los puntos de vista arminianos, ustedes saben que son una gran verdad y que son conocidos por todas las iglesias y han sido propagados también y han dañado fuertemente el cuerpo de Cristo. Spurgeon decía: los asesinos de la fe. Y tú te das cuenta de eso, qué profundidad tiene. Realmente entendemos cuánta doctrina distorsionada ha opacado, ha distorsionado, ha rebajado el evangelio verdadero de Jesucristo. Ya no estoy diciendo las doctrinas de la gracia ni las doctrinas de Juan Calvino, estoy diciendo la palabra de Dios. Ha sido opacada, disminuida a la nada. De modo que por cualquier cosa yo pierdo la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué clase de salvación tuve, no? ¿Qué tipo de salvación con qué tipo de salvación el Señor me encontró? Entonces, ese es el punto. Ahora, dice ahí en sus notas dos cuestiones en la historia de la iglesia. Hay dos cuestiones básicas en juego al pensar en adoptar un punto de vista. La primera tiene que ver con el hombre. Desde la caída del hombre, ¿qué puede hacer el hombre para obtener su propia salvación? Ustedes digan, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene en especial el hombre? Ciertamente fue la obra maestra de la creación de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Por supuesto. Pero ¿qué tiene de especial el hombre para que él pueda salvarse a sí mismo? No es cuestión de la responsabilidad del hombre, porque calvinistas, al igual que arminianos, mantienen que todos los hombres caídos deben rendir cuentas finalmente a Dios. En ese sentido, estamos de acuerdo con ellos. Y ambos llaman a todos los hombres a arrepentirse. Ese es el punto. Ambos llaman a los hombres a arrepentirse y a creer el Evangelio. Marcos 1:15 y Hechos 17:31.
La segunda cuestión tiene que ver con Dios y qué clase de salvación ofrece a los hombres. Lo que Dios ofrece es una salvación real o una salvación posible, ¿no? Pensemos eso. Obviamente es real, ¿no? Auténtica. Estas son las cuestiones que han sido plantadas o planteadas repetidamente a través de la historia de la Iglesia. Estallaron por primera vez en la controversia entre Agustín y Pelagio a fines del siglo IV y al principio del siglo V, y a lo largo de la Edad Media fueron tema de discusión entre los teólogos medievales. En el siglo XVI Lutero defendió la posición agustiniana contra Erasmo, otro que distorsionaba la doctrina. Juan Calvino se sumó a la controversia con Lutero en oposición a la Iglesia de Roma y al semipelagianismo de su época. Estas cuestiones fueron también rebatidas y debatidas en el siglo XVII, en el Sínodo de Dort, año 1618 y 1619. De este sínodo, un grupo de hombres seguidores de Jacobo Arminio, fallecido Arminio en 1609, presentó una protesta contra la interpretación agustiniana calvinista del Evangelio. Presentaron su propuesta, ¿no? Y su protesta, pues, mejor dicho. La respuesta del sínodo con respecto a estas dos cuestiones fue confirmar como verdad bíblica la enseñanza de Agustín y de Calvino. O sea, presentan una protesta y termina el sínodo realmente dándole toda la razón a Agustín y a Calvino, obvio, y rechazar completamente las de Arminio porque no concuerdan realmente con la enseñanza bíblica. Miren, esto parece sencillo y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué conmigo, no? Con todo esto. Mira, ¿sabes qué? Miles de iglesias en todo el mundo están dando doctrinas falsas. Estoy hablando de iglesias evangélicas. No tienen realmente una profundidad de la palabra, por supuesto. No estamos hablando de Juan Calvino, sencillamente de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque no se han puesto a profundizar realmente las Escrituras y dar la doctrina correcta y la que Dios quiso para su iglesia. Y ahí está el daño tan tremendo de estas dos propuestas que finalmente opinaron acerca de que Calvino y Agustín tenían la razón. Y la respuesta del sínodo se resumió brevemente en la palabra tulit, en forma de acróstico, y que significa tulipán, que en castellano vamos a denominar, ahí están sus notas, las siglas DEEGP. ¿Lo están viendo? Ahí están las siglas DEEGP. Vamos ahorita a saber por qué. DEEGP es, en primer lugar, un código, se le llama mnemotécnico, un auxilio para la memoria. Obviamente nosotros lo conocemos como un acróstico, ¿no? Y en segundo lugar, una sigla. Cada letra representa una enseñanza importante de la Escritura, que presenta el punto de vista del sínodo en cuanto a las dos cuestiones en discusión. Hemos de admitir realmente, hermanos, que cada una de las 5 enseñanzas de la Escritura representadas en DEEGP podría definirse como con más precisión usando otras palabras, pero la sigla cumple el propósito de ayudar a definir los temas que vamos a discutir y los temas que vamos a exponer de aquí en adelante. Estas 5 enseñanzas constituyen las doctrinas de la gracia. Serán de mucho provecho para este estudio considerar brevemente la sigla DEEGP, tomando nota de cada letra representada aquí
y su punto de vista opuesto. Por ejemplo, D es depravación total. Ustedes lo tienen ahí, lo están viendo. Les dejé un espacio para darles una especie de panorama general, breve, de cada una de las doctrinas, pero más adelante lo vamos a desarrollar más profundamente. ¿Ok? La primera es depravación total, que sería total depravity, o total depravity, ¿no? Que ahí comienza la palabra de tulip o tulipán, ¿no? Pero el hombre, ¿qué significa esto? La total depravación debido a la caída y después de ella es un ser totalmente depravado y corrupto. Es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación. El punto de vista opuesto es que ya que el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse y creer al Evangelio, debe por consiguiente ser capaz de hacerlo. Entonces, el hombre es responsable y por supuesto Dios le otorga la oportunidad de salvación y realmente hay un llamado que más o menos vamos a describir más adelante, ¿no? La número 2, la E, elección incondicional, está ahí. Unconditional election. Ahí está la 1, ¿no? Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente para salvación a algunos de entre la masa de hombres pecadores. Escogió a algunos. Hizo esto no porque previó que creerían al Evangelio cuando les fue ofrecido. Fíjense bien esto, este punto es muy importante. No porque previó que creerían al Evangelio cuando les fue ofrecido, sino por su propio amor y el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de aquellas personas a quienes escogió libre e incondicionalmente. El punto de vista opuesto es que la elección de Dios es condicional, ya se los dije, pero en realidad es incondicional. Ahora la E, estamos en la expiación limitada. Expiación limitada, bueno, miren, ¿qué significa? Vean, Cristo al referirse en la cruz, oigan esto, cargó con los pecados de aquellos quienes Dios había escogido incondicionalmente, ahí va el resumen de las otras, para vida eterna, y de hecho asegurando así la salvación de aquellos a quienes murió, por quienes murió. Por lo tanto, su expiación se limita a ellos. En otras palabras, yo lo explico en mi clase de teología, la sangre de Cristo fue suficiente para salvar al mundo entero, pero efectiva solamente para los escogidos. Efectiva solamente para los escogidos. El otro punto de vista es que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer posible que cada ser humano sea salvo, quitando todos los obstáculos que impidan que el hombre reciba la vida eterna si cree en Cristo. En otras palabras, estamos dando esto nada más para que recuerden lo que Arminio había dicho. G, gracia irresistible o irresistible grace. En ese sentido, la gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes Cristo murió, y el propósito de la elección de Dios y los beneficios de la obra salvadora de Cristo les será aplicada eficazmente por el Espíritu Santo, de modo que sean regenerados y crean al Evangelio. En otras palabras, cuando Dios establece un llamado especial a alguien, un llamado específico a una persona por quienes tú estás orando, y aquella persona Dios la llama de una manera específica en un momento determinado, posiblemente le has hablado durante 10 años de tu vida, le has hablado durante 15 años, ¿qué va? 20 años, y no se convierte dices, ¿no? ¿Sabes qué? Dios tiene un momento y un llamado específico en el cual hace a aquella persona, y esa
gracia es irresistible porque aquella persona terminará realmente convirtiéndose. Ese es el punto de vista. La otra, la P, perseverancia de los santos, los que Dios ha escogido, por quienes murió. Oigan esto, Dios escogió por quienes murió y ellos no resistieron ese llamado, pero han sido regenerados por el Espíritu Santo, y esas personas permanecen, perseveran hasta el final. Serán preservados por el poder de Dios y preservarán en la fe hasta el fin y serán salvos. Ahora, no estoy hablando de que habrá una salvación al final. La salvación es en el momento que crees, pero se completa y se determina finalmente hasta que tu cuerpo sea glorificado, hasta que tengas un nuevo cuerpo, hasta que tu cuerpo sea redimido. Se completa el ciclo realmente. ¿Qué quiero decir? ¿Que tenemos media salvación? No. Tenemos una salvación completa, auténtica, eterna, maravillosa, y Dios te va a preservar a pesar de tus caídas, a pesar de tus pecados, a pesar de mi pecado. Te va a preservar. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a perder la salvación. Dios va a hacer que permanezcas hasta el final. Ustedes han recibido la doctrina que hemos estado dando a través de los años aquí en nuestro estudio en 1 de Juan y otros estudios que hemos dado, y ustedes saben perfectamente bien que Dios hace que precisamente a pesar de nuestra falta de fidelidad hacia su palabra, te hace preservar, o sea, es decir, te mantiene vivo. Esa es la idea. Si Dios te dio la vida, Él te mantiene vivo. ¿Me explico? Y hace precisamente que llegues hasta el final y hasta la meta. Entonces, al comenzar a considerar ahora el Evangelio de Juan, tengamos en cuenta que hay dos cosas aceptadas sin ninguna duda por todos los que creen en la Biblia entera y en cada una de sus partes, que es la palabra de Dios infalible y fidedigna, inerrante. Inerrante significa que no tiene errores en ningún sentido. Que los errores son de nosotros, y en muchas ocasiones las traducciones también han sido motivos de controversia a través de los años, a través de las edades incluso. Existen varias Biblias, no voy a dar una clase de bibliología, pero el punto de vista es de que hay varias Biblias, como la Reina Valera, la Internacional, las Américas, la Dios habla hoy, en fin, varias de ellas. Una de las más fieles es las Américas, las más recomendables, por supuesto, para ustedes. Entonces, esta es la idea, que entendamos que no vamos a hablar simple y sencillamente por hablar de lo que Juan Calvino y exaltar a Juan Calvino aquí, sino simple y sencillamente vamos a hablar lo que la Biblia dice al respecto. Y nos basamos en el Evangelio de Juan porque acentúa con énfasis que el Hijo eterno de Dios, el Logos, nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios y cuenta con un conocimiento total y exacto de Dios. Por eso nos basamos en el Evangelio de Juan. Él nos ha comunicado en la Biblia un conocimiento de Dios que es suficiente para comprenderlo a Él y al camino de la salvación que Él ofrece. Como por ejemplo desde Juan 1, del 1 al 5, ¿se acuerdan? En el principio, aquí está, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todos estos conceptos son clarísimos para exaltar el nombre de Jesucristo. Y hay un montón de citas al respecto, en Juan 1 del 1 al 5, Juan 1 del 9 al 18, y Juan 14 del 25 al 26,
Juan 15 del 26 al 27 y Juan 16 del 13 al 15. La segunda es que el Señor Jesucristo conoce amplia e intensivamente, por eso hemos escogido el Evangelio de Juan, amplia y extensivamente a los hombres. Te conoce a ti, te conoce a mí, tiene un conocimiento profundo de tu vida, conociendo que también nos ha comunicado la Biblia y por supuesto es suficiente para vivir y para andar en novedad de vida. Es suficiente. La palabra de Dios es clara y eficaz, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿se acuerdan? Entonces, así como ya se puede ver que todos estos puntos se asientan en completa oposición a los 5 puntos del calvinismo, así también vamos a acentuar, por supuesto, la contraparte de las doctrinas de la gracia. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo a cuenta de la caída del jardín de Edén, siendo una total caída. Si siendo incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvar, ¿no? Si Dios debe salvar, entonces Dios debe ser libre para salvar a quien Él desea, ¿no? ¿O no? Si Dios es decretado de salvar a quien Él desea, entonces por quien Cristo hizo expiación en la cruz, por ellos que lo hizo. Si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo los llamará efectivamente a esa salvación. Si Cristo murió por ellos, los va a llamar a esa salvación. Si la salvación entonces desde el principio ha sido de Dios, bueno, pues al final también será de Él, ¿no? Y los santos perseverarán en un gozo eterno, ¿no? Estos son los así llamados 5 puntos del calvinismo que vamos a explicarlos, a examinarlos subsecuentemente con mayor detalle, finalmente basados como lo son en la palabra de Dios y sostenidos tenazmente por nuestros antepasados en la fe una vez entregada a los santos. Por esa fe debemos entender ardientemente y por supuesto debemos perseverar fielmente en sus verdades. Veremos la verdad que Charles Spurgeon dijo y quiso decir cuando declaró, escuchen esto, no es una novedad entonces lo que estoy predicando, no es una doctrina, no es una nueva doctrina. Amo proclamar estas fuentes antiguas doctrinas que tienen por sobrenombre calvinismo, pero las cuales son de seguro y verdaderamente la verdad revelada de Dios, así como lo es en Cristo Jesús. Ahora bien, antes de entrar al primer punto, quisiera que viéramos un poco de la vida acerca de Juan Calvino, un poco de la vida de Juan Calvino, y que conociéramos más de este gran reformador, no por engrandecerlo, como les dije, ni exaltarlo, pero para saber un poco de la vida de este siervo de Dios. No sé si me alcanza el tiempo, tengo muy pocos minutos, pero no sé si hasta ahora o mejor la próxima semana, porque deseamos explicar en una hora nada más esta clase. Tenemos solamente una hora. Pero si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que hacerme, estoy abierto para que puedan ustedes elaborarla y preguntarme. ¿Alguna pregunta? Como que ha estado un poquito rebuscada la cosa, ¿no? Obviamente entendemos que estamos hablando estamos apenas entrando al asunto para comprender ambas partes, ¿no? Obviamente ya vimos algo del arminianismo y ustedes se van a dar cuenta más adelante acerca de lo que expone Juan Calvino, que nació a la 1:27 de la tarde, el 10, sí, en serio, el 10 de julio, o sea, ayer, hace 504 años, ayer fue un mes, ¿no? Entonces tiene 504 años, un mes. 2 horas. 2 horas de nacido. Nació en Noyon de Picardia,
como a unos 100 kilómetros al noreste de París, en Francia. Pero quiero saber si hay alguna pregunta. ¿No? A ver, Oscar. Sí, pastor, ¿sugieres que empecemos a utilizar la Biblia de las Américas? Me encantaría, de veras, es una Biblia muy fiel. De hecho, yo he comparado ambas y realmente la más fidedigna es las Américas. De hecho, muchos pasajes de la Biblia de Reina Valera hay errores muy fuertes. No estoy hablando de los textos originales, de los textos originales es inerrante. Estoy hablando de las traducciones. Incluso hay muchos pasajes que no están en los escritos más antiguos. No están. Incluso me he encontrado con versículos al revés, o sea, por decir así, el 17 es el 16 y en la Reina Valera es el 16 en lugar del 17, no sé si me entiendan, está al revés. Me he encontrado con errores así, muy fuertes. No estoy hablando de que no sirva para la edificación de los santos, al contrario, por supuesto que tiene mucho contenido y por supuesto que es la que usamos normalmente, pero tiene la traducción muchos aspectos de errores. Ustedes se acuerdan de la palabra esclavo, que normalmente se da en la Biblia del Reina Valera como siervo, para suavizar. Ustedes vieron el libro de esclavo del pastor MacArthur, ¿no? Se dan cuenta ahí que suavizó la palabra esclavo poniéndola como siervo. Entonces, obviamente tú dices, bueno, pues es igual, ¿no? Un servidor, no te creas, no es igual. Y así como esas palabras hay muchas. De todas maneras, yo les invito a que tengan su Biblia de las Américas. No quiero decir con esto que vamos a usar la Biblia de las Américas, nada más. No, vamos a usar la Biblia, simplemente la Biblia. No quiero ser dogmático aquí y decir, no, nada más esto y lo demás no sirve. No, por supuesto que no. Yo me convertí con la Biblia de Reina Valera. ¿Cuántos se convirtieron con la Reina Valera? Pues todos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero por el tiempo nos damos cuenta a través del estudio, a través de profundizarnos más a los textos originales, que realmente hay muchas cosas, hay muchos detalles. ¿Que nos sirve? Sí nos sirve. Pero yo creo que ya es tiempo de pasar al siguiente escalón, ¿no? Al siguiente nivel y pasar a un nivel que realmente todos los que están aquí, por ejemplo, se conviertan en siervos de Dios. Muchos lo son, pero me refiero a que ya estén sirviendo, ya se reproduzcan en otros para comenzar, y en segundo lugar ya estén sirviendo en sus iglesias locales, ¿no? Digo, yo sé que algunos vienen de otras iglesias y se han añadido aquí a nuestro estudio. Bienvenidos todos. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Nuestro interés es hacer una hora exacta, precisamente para dar tiempo a otros aspectos y precisamente para que ustedes tengan un tiempo de relax y puedan ser preparados para nuestra reunión dominical de este domingo. Vamos a darle gracias a Dios y a despedirnos del estudio nada más, del estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos, te honramos, te pedimos que sigas trabajando en nuestra vida. Sé que hay mucho que aprender, mucho que decir, mucho que compartir. Te pido ser explícito, ayúdame a ser sencillo, simple, de modo que podamos explicar lo mejor posible, Señor. A veces yo mismo necesito comprenderlo y, por supuesto, explicarlo aquí en esta audiencia. Te pido bendiciones para todos ellos, que tú nos prepares para nuestra reunión dominical dentro de una media hora y que tú seas exaltado en sus vidas y que sigamos juntos, Señor, sigamos juntos hasta el final. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.